consideramos de mucha importancia poder formar y debatir en torno a este tema. Antes de comenzar, queremos aclarar que necesitamos que los micrófonos queden todos apagados en el momento de la disertación y la presentación. No vamos a compartir pantalla. Luego, al finalizar, los disertantes, habrá un momento, un espacio para que puedan hacer sus preguntas. A medida que vayan disertando, si ustedes quieren, pueden preguntar en lo que sería la mensajería. Nosotros vamos a ir acomodando las preguntas y se las vamos a ir formulando una vez terminada la disertación para no interrumpir, ¿bien? Bueno, queremos agradecer, estamos agradecidos porque hayan, en medio de la dificultad, hayan accedido a esta convocatoria, ¿verdad? Y sin mucho que agregar, voy a presentar a quienes van a ser nuestros disertadores el día de hoy: el doctor Hipólito Sodero, docente, adjunto de Cátedra de Clínica Obstétrica de la Universidad Nacional del Nordeste y médico del Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrente de Vidal. La doctora Griselda Abreu, docente de la PFO de Obstetricia de la Universidad Nacional del Nordeste y médica tecnoginecológica, del Hospital... Toco ginecólogo. No pasa nada, todo bien. Del Hospital Materno Neonatal. Hola, buenas tardes para todos. Largamos nomás. Bueno, Pinky. Sí. ¿Ustedes nos pueden ver? Nosotros somos chicos inmigrantes de este tipo de metodología, nos manejamos mejor con el Zoom, así que nos van a guiar si por ahí nos ven o no nos están viendo. Ah, bueno, sí, está bien. Bueno, ¿comenzamos? Sí. Antes que nada, yo quisiera agradecer específicamente a la doctora Abreu para que me convocó para hablar de este tema en particular, que es el parto humanizado, parto respetado. Pareciera como que es una obviedad tener que hablar del parto humanizado cuando uno se refiere a los partos hechos en mujeres. Sin embargo, en algún momento de la historia, el parto necesitó ser humanizado a tal punto que aparece incluso una ley en el año 2004, 2005, 2014, 2015, que tiene puntualmente toda una historia, no, sí, 2004, 2004, y en 2005. el 2015 En realidad la idea es que hace más de 15 años que estamos hablando que es necesaria una ley para humanizar el parto. Cuando ella me planteó esto de empezar a hablar sobre el parto humanizado, una de las cosas que recordé en particular es un texto que hizo Ramón de Campoamor hace mucho tiempo, 1878, 1880, prácticamente habitó nuestra ciudad, o sea, estuvo algún tiempo en Corrientes, pero mucho más estuvo en Buenos Aires, y dice que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y un poco eso tenía que ver con el parto humanizado. Hay dos personas, una mujer parturienta y un operador que la controla, que la ve durante el embarazo, durante el parto, durante el posparto, inclusive la lactancia, pero que tiene una mirada particular que está sesgada por mucho de su formación. Y enfrente tiene una mujer que tiene, aparte del embarazo, tiene una situación cultural y una situación social bastante particular. Convengamos de que cuando uno habla del parto humanizado, significa que en algún momento el sistema de salud lo deshumanizó. En algún momento pasó a ser una estrategia particular la asistencia de partos en un contexto que tenía como característica particular la medicalización y la patologización de los eventos naturales que ocurren en el momento del parto. Entonces, me pareció interesante hablar de la violencia de género, hablar de la violencia obstétrica y empezar a conversar, y ojalá que podamos debatir realmente esto, porque es una situación muy particular. La violencia obstétrica es particularmente toda violencia que se ejerce por el personal de salud sobre la mujer y todo lo que se refiera a los procesos reproductivos de las mujeres.
Eso se tradujo puntualmente en un trato deshumanizado, pero también en la vereda de enfrente un abuso de la medicalización y la patologización de los eventos naturales, es decir, empezar a mirar cosas que naturalmente tenían que ocurrir como una patología. De todas formas, la violencia obstétrica se incorpora dentro de un montón de otras violencias y está como en la intersección entre la violencia de género, la violencia institucional en el ámbito de la salud y sobre todo la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que amparan a estas mujeres. En el particular, aquí sí, aquí estamos. En el particular, la violencia obstétrica puede afectar a la mujer y a su hijo puntualmente durante el embarazo, el parto e incluso el posparto. Y se manifiesta por prácticas, por conductas, por acciones y omisiones sobre la mujer y el recién nacido que la ejercen el personal de salud en general, de una manera directa o indirecta. En algún momento, y hace muy poquito, estábamos discutiendo con la doctora Abreu de que hay un montón de situaciones en las que se enfrentan dos personas. Esas dos personas es como que hay una fija, que vendría a ser el operador de salud, y hay otra que va circulando, que vendrían a ser las parturientas. Por algún mecanismo también es necesario que condicionemos todo lo que vayamos a hablar a un parto institucional público, porque hay como dos situaciones diferentes que tienen que ver con el género, con la clase social, con la edad, con la raza, con la etnia, y que cambian y varían dependiendo de todas esas categorías mezcladas para poder definir una mujer en particular. Uno podría definir el parto humanizado con 2 o 3 palabras, pero tenemos que tener claro de que se juega la violencia obstétrica por un lado y por otro lado el género. El género femenino, de alguna forma ha ido cambiando su mirada a medida que avanzó el tiempo. En algún momento uno tiene que hablar de esta historia que tiene que ver con la igualdad y la equidad. Justamente le comentaba de que a raíz del feminismo, de alguna forma se hace necesario recordar a una señora en particular que era Sor Juana Inés de la Cruz. Esta señora, que era feminista, tenía 2 principios básicos, que por un lado era la autovaloración del género y por otro lado el orgullo del género. Ella planteó, después de mucho tiempo, pero estamos hablando del año 1600, donde ella decía que la mujer podía pensar, podía entender, podía discernir y podía saber, que no es poca cosa para un tiempo como el que ella estaba viviendo, pero en realidad a ella lo que más le preocupaba era la justicia social, es decir, la justicia sobre ella como mujer y que de alguna forma se plasmó en un texto que era ese famoso texto conocido de ella que habla del hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. O sea, usando los términos y el tiempo verbal de ella, en realidad lo que se planteaba era que el género en particular surgió como una cuestión muy particular asociada a la sexualidad. Esa sexualidad que tenía que ver como fundamento la maternidad, específicamente la parte erótica de la sexualidad que tenía que ser satisfacer a los hombres, de alguna manera generar más hombres, era su obligación, y realmente para nosotros todo lo que ocurrió después tiene que ver justamente con la posición de la mujer como género, que realmente hoy se lo mira ya no como una cuestión de justicia. Estamos hablando de que la mujer tiene pertenencias muy particulares y muy especiales, y sobre todo el broche de la sexualidad femenina es la maternidad, pero la maternidad deseada, no la maternidad obligatoria. Acuérdense que apareció, a raíz de esa maternidad deseada, apareció el aborto, apareció el anticonceptivo, apareció el divorcio, apareció el estatus social de la mujer, mediante lo cual hoy la maternidad es uno de los elementos que la mujer puede ocupar. De todas formas, las sociedades determinan qué tipo de hombres y qué tipo de mujeres quiere,
porque justamente en todos los ámbitos, en todos, absolutamente en todos, en la parte de justicia, en la parte de trabajos, en la parte de salarios, donde ustedes quieran buscar, hay un punto donde se puede negociar o no el género de la mujer. De todas formas, la sexualidad, que dejó de ser, que en su momento fue especializada en la maternidad y el erotismo específicamente, hoy ha cambiado al punto tal de que incluso hasta el propio trabajo estaba sujeto o supeditado a esa historia de lo que la sociedad necesitaba de las mujeres. Convengamos que la mujer que nosotros asistimos en los sistemas públicos tiene una característica particular. Esa característica particular la define principalmente la clase social. Y el operador, que de alguna forma nosotros tenemos un caudal de operadores obstétricos que tienen alguna cuestión previa y en muchos casos actúan por alguna situación previa a lo que está haciendo, que está condicionado como un protocolo. Esa famosa palabra que ahora está inclusive en mucho uso, el protocolo que hace el obstetra genera de alguna manera una universalidad de mujeres. Todas las mujeres tienen que reaccionar igual ante una determinada situación. Y esa situación, puntualmente en este caso, es el embarazo, el parto y el posparto. De todas formas, y sacando esta promulgación y sanción de una ley de hace mucho tiempo, que estamos hablando de más de 15 años, decía que en realidad hay una serie de derechos que tienen los padres y los hijos durante el proceso del nacimiento. El artículo 2 de esa ley se refiere a los derechos de la mujer específicamente en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, a lo que nosotros le agregamos puntualmente la lactancia. Una vez que eso se definió, en realidad, si uno mira la ley, es bastante específica, pero trata en lo posible de evitar intervenciones médicas, pero sobre todo compartir con la embarazada cuáles son esas intervenciones médicas, siempre dentro de un ámbito de respeto y siempre considerándola primero como una persona sana. Tiene derecho al parto natural, pero al parto natural respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos del mismo. Tiene que estar acompañada fundamentalmente con personas de su confianza y tiene que estar informada sobre los beneficios de la lactancia materna. Es decir, todo lo que rodea el entorno del contexto del nacimiento, siempre en un marco de humanización y respeto. Cuando empezamos a entender de que la asistencia del parto humanizado de alguna forma tiene y recupera el sentido ético de la asistencia durante el embarazo. Es un posicionamiento ideológico asistencial que no es tan sencillo ni tan fácil de entender. En el enfrente, o sea, un enfoque totalmente opuesto al modelo asistencial, que se define como medicalizado o tecnocrático, donde prevalecen puntualmente prácticas o intervenciones que son protocolizadas. Tratar de protocolizar el parto ha sido probablemente el peor error de nosotros que alguna vez fuimos formadores de parteros, y en ese protocolo pusimos puntualmente la asistencia universal de la embarazada y sobre todo en el parto. El asunto es que el parto en sí, el parto humanizado, es respetuoso, y el respeto en el parto se fundamenta en que uno tiene que tener en cuenta los deseos y las necesidades de las mujeres en ese momento en particular. Convengamos también de que los operadores de alguna forma quieren convencer a la parturienta de lo que ellos traen como bagaje informativo, y muchas veces ni siquiera tratan de convencer, sencillamente lo hacen. El ser humano, puntualmente aquellos operadores en general, tienen lo que se llama la capacidad de reflexión permanente por fuera de todo protocolo. Es decir, es necesario que los operadores puedan reflexionar sobre lo que están haciendo, y yo les decía al principio que todo depende del cristal con que se mire. La mirada del operador tiene que, de alguna forma, intronizar
la mirada de la mujer que está pariendo, no hacer lo contrario, es decir, hacer prevalecer sus criterios, que lo hacen con respeto, que lo hacen con todo el respeto, pero en realidad se olvidan de que hay una protagonista que es la parturienta, y fundamentalmente eso en particular queda subordinado al pensamiento irreflexivo. Ya no es la capacidad de pensar reflexivamente. Uno de esos ejemplos es la episiotomía, que es una ampliación del canal del parto que se hace en las primigestas. Siempre eso se defiende con un respeto irreflexivo del supuesto de que cuando hago la episiotomía lo que estoy haciendo es cuidar el piso pelviano de la mujer. Una cosa muy contradictoria es que en el primer parto se hace la episiotomía, pero en el segundo parto la mayoría de las veces no se hace. Decíamos con Chela, con la doctora Abreu, que eso significa que el 100% de las mujeres que pasen por un primer parto van a recibir en estos sistemas una episiotomía. Es decir, un corte que se hace sobre el periné, que muchas veces compromete músculos, compromete piel y se sutura. Y la capacidad de regeneración que tiene la vagina es muy buena, pero es una cicatriz. Sin embargo, en un segundo parto, esa cicatriz no cuenta y se hace muchas veces el parto sin la episiotomía. En realidad el problema es no reconocer las necesidades individuales, tanto de ella como de su pareja, y de alguna forma prefieren pasar esa experiencia respetando, entre comillas, el entorno durante el parto. En realidad, cuando uno empieza a mirar esto que decíamos al principio, se favorece la libertad de posición, se favorece, tendría que favorecerse, perdón, la libertad de posición y movimiento de la mujer. Habría que promover la relación entre la pareja y el equipo de salud, y también todo eso tiene que ver con la elección de la mujer sobre quién la va a acompañar en ese momento en particular. La verdad que el equipo de salud nuestro debería sentirse honrado de que una mujer decida ir a ese lugar a tener su hijo. El problema está cuando esa decisión no está condicionada por las necesidades de la mujer, sino que está condicionada puntualmente por su estado social. Y que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque hay que respetarla de todas maneras, y hay que respetarla en un contexto muy especial, que es este. En realidad los procesos de madre que ocurren en las mujeres ocurren en su cuerpo, ocurren dentro de su cuerpo, y eso de alguna forma implica la gestación, el parto, el posparto, la lactancia, y es probablemente una gran metamorfosis biológica, psicológica y social. Ese acto en particular es lo que define la situación particular, y es donde la mujer, por esas circunstancias, elige cuando puede quién la va a controlar en el embarazo. Sin embargo, para nuestro sistema, el que la controla en el embarazo muchas veces no es quien la controla en el trabajo de parto, y la gran mayoría de las veces tampoco es el que le asiste el parto. Es decir, enfrente de esto se encuentra el proceso de la medicalización habitual, en el que el destino de la mujer y del hijo están sujetos la mayoría de las veces a un protocolo. Este es un texto largo, en realidad es una escritora que cuenta donde todo el dolor del parto al final lo vive, porque después de eso, dice, la parte, todo lo que cuesta vale, y que la orgía de parir, más que el dolor, es una batalla por la fortuna que viene después en la tregua. Es decir, de otra manera lo que decimos es que la mujer pasa por esa situación de parto, la mayoría de las veces puede acompañarse de un sufrimiento que, si uno se encarga de acompañarla y que la señora a su vez esté con las personas con que más confía, es muy probable que eso se viva de otra manera. Hoy la mujer pasa por una experiencia a veces no solo dolorosa, sino desagradable. Nos corresponde a nosotros, el personal de salud, tratar de remediar eso, y que la verdad eso ocurra la menor cantidad posible de veces. En realidad la idea nuestra, mía personalmente, era orientar esto a dos situaciones particulares,
que era, por un lado, la violencia obstétrica, por otro lado, todo lo que planteamos del género, y fundamentalmente ver cómo confluyen esas dos cosas en el parto humanizado, que hoy por hoy se ha deshumanizado y que es necesario que volvamos a recuperar eso que nosotros decimos de la humanización, cuando en realidad no tendría que haber sido así jamás. En realidad estamos En realidad, hola, yo soy Griselda Abreu. En realidad hay mucho para debatir en torno a esto y el rol de los trabajadores de la salud en esto, que tenemos mucho que ver. Como verán ustedes, es un proceso largo que no tiene que ver con el evento parto únicamente, sino con todo lo que conlleva la atención de una mujer embarazada, quitando el término paciente, sacándola de la patologización, digamos. Entonces, el día que deberíamos empezar por comprender ahí, y digamos, es un desafío muy importante, donde entran a jugar muchas variables. Yo creo que ahora podríamos conversar un poco, debatir, ustedes preguntarnos. Ahora, en épocas de COVID, la cosa está mucho más compleja, pero yo le diría básicamente que es muy difícil llevar adelante esta propuesta. De hecho, como decía el doctor Sodero, tuvo que aparecer una ley para tratar de concientizar de esto. Aún así, ustedes saben que esto no se cumple en la mayoría de los casos. No sé, Carla creo que estaba a cargo del debate, lo conversamos si quieren y vamos llevando adelante un poco esto. Gracias. Tengo aquí una de las preguntas que hizo una de las compañeras. En cuanto a ella cuenta que tuvo un parto donde no hubo una buena praxis y no le preguntaron si se podía hacer una episiotomía, y de lo cual, bueno, tuvo una mala praxis en el piso pelviano y está preguntando si ella puede hacer algún reclamo con respecto a lo que ha ocurrido. Bueno. ¿Vos vas a estar? Sí. ¿Cómo vas a hacer? En realidad habría que ver primero cuál es el daño que ocurrió y cuándo ocurrió. Y si después de esa situación ocurrieron otros partos más. En realidad el daño del piso pelviano puede ocurrir en la mayoría de las veces por una situación particular. Por eso cuando uno dice yo hago una episiotomía para prevenir el daño pelviano. Y a veces las episiotomías se hacen en un mayor número de las necesarias. Por eso justamente el planteo del parto humanizado lo que dice es que en alguna situación que es necesaria, la práctica hay que hacerla. Las consecuencias posteriores a la episiotomía es una cirugía que se hace en el piso pelviano. Las cirugías a veces funcionan y a veces no, pero habría que ver los tiempos que pasaron desde el momento del parto y fundamentalmente cuál es el daño que ella entiende que ocurrió, porque puede ser desde una episiorrafia, se llama cuando uno cierra la episiotomía, y a veces esa episiorrafia puede ocurrir que se contamine, que se infecte, que se abra. Hay un montón de complicaciones post cirugía que a veces uno entiende de que tiene que ver con el estado previo de esa vagina al momento del parto. También habría que ver si realmente está indicada o no, porque lo que ella plantea es que se le hizo la episiotomía. El planteo del parto humanizado dice de que en realidad lo que yo voy a hacer ante una situación en la que necesite la episiotomía, conversarlo con ella, decirle cuáles son los beneficios y cuáles son las contras de no hacer la episiotomía. Lo que nosotros estamos diciendo es que hoy las episiotomías se hacen de manera indiscriminada. Sí. Es decir, todas las primigestas se las infiltra con un anestésico y se le hace un corte. Eso es lo que atenta al parto humanizado. O sea, las complicaciones post-episiotomía, la verdad que no sé si está dentro de nuestra competencia, porque habría que ver todos esos detalles primero para ver si se justifica o no un reclamo particular sobre esa situación. Pero el parto humanizado respetado implica que la protagonista es ella, pero si yo necesito hacer la episiotomía, yo tengo que plantearlo el por qué. Lo que no se puede es caer en la
en el cuadro rutinario de a todas las mujeres hacerles una episiotomía. De hecho, creo que esto que estamos hablando, quizás la parte más interesante tenga que ver con la información que tiene que recibir nuestra mujer, la embarazada, durante todo el embarazo, en cada momento del embarazo, para tener la oportunidad de no llegar al evento parto sin saber qué va a pasar con ella y cuáles son las opciones, que me parece que por ahí pasa la cosa, porque ustedes habrán visto muchas discusiones en torno a resultados perinatales adversos en mujeres que han pedido un parto humanizado o respetado, llegando hasta las peores consecuencias, negándose al procedimiento de intervención para mejorar los resultados. Bueno, el parto respetado también incluye eso, o sea, incluye la necesidad de intervenir cuando es necesario y si esto pone en riesgo la vida de la madre y del niño. Entonces, esa intervención sigue siendo respetado, pero hay que poder hablarlo. Cuando una mujer nos pregunta si va a tener parto, nosotros podemos decir si tiene o no condiciones para parto, lo que no podemos decir si lo va a tener. Y cuando uno dice que no sabe si lo va a tener, tiene que poder explicar por qué no sabemos si lo va a tener o no. Y en este sentido hay una serie de variables que son imprevisibles, que tienen que ver con la mecánica misma del parto, que hacen imprevisible el evento parto vaginal normal, digamos. Porque si no, aparecen otras discusiones como, tuve el parto, tuve un desgarro, hice una hemorragia, ¿por qué no me operaron? Entonces, hay otra mirada que también tenemos que tener, y es una línea fina entre lo que es la intervención, que sigue estando dentro del parto humanizado, respetado, siempre y cuando se hayan hablado de estas posibilidades adversas con las pacientes. Porque ustedes habrán leído, hace poquitito salió en Clarín una paciente que tuvo un resultado perinatal adverso, donde la señora siguió hasta el final y no permitió que se le operara, con un niño muerto como resultado. Bueno, estas cosas no están dentro, el respeto también pasa por decir hasta dónde, o sea, este es un contrato mutuo entre la mujer y el médico o el equipo de salud, con mucho diálogo, con mucha información, en el nivel que la mujer lo pueda entender, que la mujer y el marido y el entorno lo puedan entender. A veces nosotros creemos que explicamos y hablamos sin que el otro entienda lo que estamos diciendo. Entonces, me parece que en este punto tenemos que ser muy claros. Hay una línea clara entre lo que es mala praxis e intervenciones necesarias, que deben ser habladas antes. No sé si se entiende lo que estoy queriendo explicarles. Bien. Tenemos más preguntas, profe. Dale. Otra de mis compañeras preguntaba en cuanto a lo que es la pandemia, cómo la mujer que va a parir hace respetar sus derechos de ser acompañada y si ella puede elegir quién la va a acompañar en el caso de lo que estamos atravesando como es el COVID. Nosotros estamos trabajando en la maternidad con acompañamiento de un familiar que ella elige, con quien se siente contenida. No estamos en este momento con cursos de psicoprofilaxis que son necesarios para poder entender lo que está pasando, porque también es muy importante saber que la persona que está acompañando a nuestra mujer embarazada tiene que entender también de los eventos para poder colaborar con nosotros, porque si no se termina convirtiéndose en un sujeto de presión frente a la novedad del trabajo de parto, a la mirada que tiene el otro sobre el trabajo de parto. Si en este momento lo estamos haciendo, sobre todo en el área de parto, del trabajo de parto, no ingresan al área quirúrgica, no ingresan a la cesárea, pero esto ha sido así siempre en la maternidad, que es una cosa que la venimos peleando desde hace tiempo y que tiene que ver mucho con prejuicios, digamos, porque en los hospitales en general no ingresa el familiar al quirófano en el caso de que se decida una cesárea, sí en el privado, o sea, ahí hay como un prejuicio acerca de quién lo puede hacer y quién no, pero bueno, esta es también la sociedad en la que vivimos y habrá que cambiar muchas cosas para cambiar los modelos de atención que sean mejores para la mujer, digamos. Bien, otra de las preguntas nos decían acerca de la forma correcta de utilizar la oxitocina, ¿cuál sería?
En realidad, una de las medicaciones mágicas en realidad que aparecieron en la historia de la obstetricia fue la oxitocina. Lo que pasa es que, volviendo al parto humanizado, y yo quiero ser reiterativo, la medicalización del parto implicó y sigue en vigencia la utilización de la oxitocina aún en situaciones de naturalidad y normalidad en el parto. Por eso también decimos de que el operador de un parto humanizado tiene que saber mucho de parto, porque tiene que saber cuándo usar y cuándo no usar. La oxitocina tiene unas indicaciones específicas que se llaman justamente la hipotonía o la falta de progresión del trabajo de parto. Por algún mecanismo, el parto queda detenido en el tiempo y la detención del parto se conoce a partir de la dilatación que queda detenida y la falta de descenso de la presentación que de alguna forma queda detenida. Cuando eso ocurre, aparece la oxitocina, que aparece de manera creciente, con dosis sucesivas, que uno las va utilizando y que lógicamente necesita una respuesta positiva. Si la oxitocina funciona, van a mejorar las contracciones, va a mejorar la dilatación y se va a conseguir el parto. La ideología del parto humanizado dice que lo que no se puede es usar de manera rutinaria la oxitocina. Es decir, todas las mamás en algún momento de su parto, de su trabajo de parto, merecen una dosis de oxitocina para que el parto sea de alguna manera más rápido. Por eso decía que el operador del parto humanizado es un operador que necesariamente conoce mucho de biología, conoce mucho de parto y sabe cuándo usar y cuándo no usar la oxitocina. Lo que no se puede es usar la oxitocina de manera indiscriminada, que muchas veces eso es lo que ocurre en las maternidades, porque lo que se trata es de acelerar los partos para que de alguna manera el lugar físico que ocupa esa parturienta sea ocupada por otra. En realidad, el parto humanizado necesita tiempo, necesita conocer los tiempos del parto y sobre todo tener claro cuál es el tiempo que uno está dispuesto a destinarle al acompañamiento de la embarazada. Nuestras embarazadas no eligen dónde, cómo y con quién parir. No eligen eso. Eso es un derecho. Eso es un derecho adquirido y que muchas veces las maternidades públicas atentan contra eso por el tiempo, por la imposibilidad, pero yo les decía hoy, la persona que controla el embarazo muchas veces no es la misma persona que controla el trabajo de parto y muchas veces no es la misma que asiste el parto. Cuando ocurren 3 personas diferentes, pero hay una sola mamá, o sea, hay 3 personas que van variando y hay una sola que se queda quieta, que es la embarazada que está disponible para cualquiera de esos eventos. Y la verdad que nuestra población en general soporta eso con mucha solución particular, o sea, a la madre le pasó lo mismo, a la abuela le pasó lo mismo, y estamos hablando a veces hasta de 3 generaciones que han pasado por el mismo modelo de parto. Y el que hace el parto, en realidad lo único que hace es asistir a una señora que va a cambiar dentro de 15 minutos por otra señora, o sea que, en definitiva, el operador es el mismo con varias parturientas. Cada vez insistimos más en que el parto tiene que ser humanizado. No hace falta humanizar el parto de las mujeres. Sin embargo, hay una ley que dice humanicen el parto, porque o si no, los resultados empiezan a cambiar, no desde el resultado físico, sino del resultado psicológico de las madres. La mujer es dañada puntualmente por esta deshumanización y medicalización absoluta del parto. No sé si le contesté la oxitocina, pero... Sí, contestaste. Otra de las preguntas dicen acerca de cómo sería el protocolo ante un embarazo ectópico. Bueno, el embarazo ectópico sale de todo lo que tiene que ver con el parto, digamos, pero sí, o sea, cuando hablamos del trato humanizado a los pacientes, se refiere también a una información precisa acerca de la patología que está presentando y de hecho, ingresar a un quirófano, ofrecer esa parte del tratamiento, porque es el tratamiento de un embarazo ectópico, tiene que ser informado, pero mucho más que eso no hay, digamos, el trato humanizado que con cualquier otro paciente, digamos. Bien.
Aquí tengo una pregunta que es muy interesante para mí, digamos, porque fue una pregunta que siempre me hice. En cuanto a lo que es cesárea, ¿entra dentro del parto humanizado la cesárea programada? Y depende de la causa. O sea, la cesárea, en realidad hay dos tipos de cesárea. Hay una cesárea electiva y hay una cesárea intraparto. Es decir, la electiva vendría a ser esa cesárea que vos decís, que tiene que ver con la cesárea programada. Habría que ver cuál es la causa de la cesárea programada, pero también es necesario la información. Caemos en lo mismo. El parto humanizado también se extiende a la cesárea, porque uno lo que hace es informar a la señora cuáles son los beneficios de hacer una cesárea electiva y cuáles son los beneficios de no hacerla y permitir un parto, porque por eso insisto con que el operador tiene que conocer la biología del parto para decir, este parto no es posible y este parto sí. Convengamos que las cesáreas electivas la gran mayoría de las veces ocurren en embarazadas que tienen alguna patología que lo justifica. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de colestasis, o sea, estamos hablando de enfermedades que hacen que uno programe la cesárea en esas condiciones. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, la presentación podálica, que es cuando el bebé, en lugar de poner la cabeza hacia la pelvis, pone la cola. Está hoy formalmente contraindicado el parto. Hoy se justifica hacer una cesárea electiva o programada en esa situación. O sea, una mamá con un bebé en podálica justifica que antes que empiece el trabajo de parto se haga la cesárea electiva. Y en la otra parte está la cesárea intraparto. Es decir, durante el trabajo de parto hay algo que ocurre en la mujer o en el bebé que dice que hay que interrumpirlo de la manera más rápida posible. Y muchas veces la manera más rápida posible es la cesárea intraparto. Convengamos que hay otra historia en esto, que muchas veces los grandes conflictos judiciales que tenemos los parteros ocurren por cesáreas no hechas, no por cesáreas hechas. O sea, se cuestiona por qué no se hizo la cesárea en un determinado momento y muchas veces uno apela a la cesárea como un recurso médico para solucionar un problema. Esa es la verdadera indicación de la cesárea. O sea, uno se anticipa a la complicación de un parto, llámese laborioso, un parto dificultoso, donde uno entiende, conociendo la biología, de que puede ocurrir un daño en el recién nacido. Convengamos también de que el tiempo ha cambiado el concepto veterinario de la obstetricia, porque antes la cosa era muy simple, había que salvar a la madre. O sea, era el concepto veterinario, salvemos la vaca. El ternero se puede repetir. Hoy el concepto perinatológico dice muy claramente de que no es cuestión de salvar la madre. Ahora hay que tener claro de que el resultado perinatal incluye la salud de la mamá y la salud del recién nacido. Por eso es que a veces la cesárea electiva es un recurso válido y la cesárea intraparto también. Las dos cosas necesitan el conocimiento del embarazo y el parto. Si no se conoce el embarazo y el parto, uno se puede aventurar a hacer nacer un bebé que en condiciones o en otras condiciones no debería nacer. Por eso que insisto, cuando voy a decir lo de la cesárea programada o electiva, tiene sus indicaciones, pero también hay que conversarlo, está dentro del marco del parto humanizado. Convengamos que el parto, la palabra parto, deriva de partir. O sea, lo que uno hace con el parto es dividir una unidad. Lo que era una persona, ahora son dos. Partir. Y el parto incluye el parto vaginal y el parto abdominal o quirúrgico. O sea, de todas formas, es un nacimiento. Y para eso hay que estar preparado, ya sea parto respetado, parto humanizado, pero sí o sí es necesario conversar con la embarazada durante el tiempo de gestación. Y ahí definir, en algunos casos, la terminación del embarazo por vía quirúrgica o permitir el parto dependiendo de las condiciones obstétricas. Nosotros cuando empezamos a trabajar con lo que es parto humanizado y respetado, empezamos desde el día cero, digamos, y consideramos que incluso el acceso de la embarazada al sistema de salud forma parte del parto respetado, porque parto como que la palabra misma te circunscribe mucho al evento del nacimiento, pero la embarazada merece tener un trato humanizado desde que ingresa al sistema de salud.
Cuando el paciente se encuentra perdido en el pasillo de una maternidad, está siendo víctima de un maltrato. O sea, tenemos que ponernos del lado del usuario y sentir qué es lo que le pasa en el acceso a un sistema de salud donde nadie le sabe decir para dónde va. Y voy al tema puntual de la cesárea. Nosotros tenemos que poder explicarle en qué consiste, qué tipo de anestesia, qué le va a pasar cuando reciba la anestesia peridural, porque en ese momento la paciente se siente hipotensa, le falta el aire, todo eso tiene que saber previamente, porque el paciente que no sabe eso entra a sentir que se muere en pleno proceso de nacimiento, digamos. Entonces, toda esa información es muy importante y tenemos que poder conversarla. Y también para que la paciente pierda el miedo, porque ustedes seguramente también están viendo ahora lo que se llama la cesárea a demanda, es decir, es la mujer la que pide no tener parto. Es la mujer la que dice, yo no paso por esto, yo quiero que programen el nacimiento de mi hijo. Bueno, esto tiene mucho contenido que tiene que ver con la falta de información, de conversarlo con la embarazada en el sentido de darle la preocupación justa que se merece el evento, porque todas las mujeres tenemos miedo. ¿Qué será que va a pasar? ¿Será que va a salir bien? ¿Será que voy a soportar? ¿Será que me va a doler? ¿Qué será que va a pasar? Y si ese qué será se soluciona con una cesárea, algunas lo resuelven por ese lado. Entonces, la psicoprofilaxis, el trabajo previo al evento del parto es vital para poder llegar con un buen resultado. Bueno, las instituciones de salud en general no están preparadas. En el número de recursos humanos, por ejemplo, esto que decía Pinky, que bueno, Pinky es el doctor Sodero, que decía, le controla a uno, le atiende otro y lo opera a otro. Bueno, los sistemas de salud son así, el recurso humano es escaso, el número de pacientes se remueve muy rápidamente, el vínculo es imposible de mantener, entonces todo atenta contra esto. Pero dentro de lo que se pueda tenemos que tratar de tener un vínculo estrecho, porque bueno, somos protagonistas de un momento especial en la vida de las personas, me parece. Bien, tengo otra pregunta. Habla acerca de lo que es el aborto espontáneo, cuando la mujer va a cirugía. ¿Dónde entraría esto? ¿Cómo lo acomodaríamos? Volvemos a lo mismo. O sea, el parto humanizado implica el acompañamiento desde el embarazo, claro, del parto, el posparto y la lactancia. El aborto es toda interrupción del embarazo que ocurre antes de las 20 semanas, o sea, antes de los 4 meses y medio, y a su vez se divide en un aborto precoz y un aborto tardío, y a su vez hablamos del aborto espontáneo, que es el que ocurre por medidas naturales, y el aborto provocado, donde interviene otro tipo de medicación generalmente. El aborto espontáneo entra dentro del parto humanizado justamente con la información. Lo único que uno tiene que asegurarse con el aborto espontáneo es justamente tener los mecanismos que hoy contamos con la ecografía como para definir la interrupción real del embarazo. Cuando eso está determinado, se pueden usar medicamentos o eventualmente el aborto espontáneo tiene momentos, y alguno de esos momentos es cuando el aborto espontáneo se considera como incompleto porque ha eliminado una parte y otra parte ha quedado retenida. En esos casos en particular, hace falta un acto quirúrgico que permita justamente la terminación y la limpieza del útero, que se hace ya sea por AMEU, que es la aspiración mecánica, o por el tratamiento instrumental que se puede hacer siempre bajo anestesia general. Pero todo eso hay que conversarlo con la mamá. La idea de la conversación aparece como primer elemento, que la información de la protagonista sea justamente no solo en el momento, sino que también tiene que tener información buena, de buena información dada por el profesional o por quien la acompaña, justamente para que los resultados sean verdaderamente sanos. A pesar de que el aborto espontáneo es una patología, es necesario que la mamá acompañe al operador justamente en esa situación. En realidad, a mí me llama la atención. Bien, de que hablemos me quedé... Hola, hola. Me llama la atención que estemos hablando de aborto, cuando en realidad la idea nuestra siempre fue que hablemos específicamente de la terminación del embarazo en las mejores condiciones.
siempre haciendo hincapié de que hay una violencia obstétrica que se ejercita todos los días y en todos los sectores donde la señora va recorriendo el sistema de salud. Esa violencia obstétrica, que es del personal de salud, a nosotros nos preocupa porque es muy difícil modificarla. Es muy difícil sacar del protocolo la asistencia del parto. Es muy difícil que los nuevos operadores hasta incluso se emocionen con el parto, porque en realidad eso es lo que se consigue y eso es lo que debería ser. Tratar de tener lo que les dije al principio. La cosa depende del cristal con que se mire. Si yo lo miro desde el punto de vista médico exclusivamente, es muy probable que todas las cosas que estemos haciendo las estemos haciendo dentro de un marco de respeto y prevención. Pero a veces la mirada de la mujer no es la misma. No es la misma cuando uno la obliga a una determinada situación, como pasó en la historia. En la historia la mujer entró a la maternidad obligada. O sea, por eso se discute mucho el aborto, por eso se discute mucho, y en su momento se discutió a rajatabla, el anticonceptivo. Nosotros hablábamos con la doctora que la mujer tiene dos modelos de relaciones. Tiene relaciones por deseo y placer y tiene relaciones por reproducción. El anticonceptivo lo que consiguió fue separar las relaciones por placer de las relaciones por reproducción. Hoy tenemos que, más que nada, tenemos que atentar de todas formas contra esa situación particular. La mujer tiene que tener los hijos que quiere tener en las condiciones que quiera tener. Justamente por eso es que se habla del parto humanizado, porque hace falta que la experiencia de parto sea realmente sana para que ella vuelva en algún momento en las mejores condiciones posibles a entrar en la maternidad de vuelta, porque no es poca cosa dedicarse a un nuevo ser cuando socialmente de ella depende justamente todo eso. Bien, aquí tengo otra pregunta que la voy a leer. Dice, todas esas situaciones totalmente violentas, comentarios agresivos al momento del parto natural, a veces de parte de las enfermeras y o médicas, se denuncian. ¿Están naturalizados de tener que aguantar los dolores o gritos al momento de tener un parto normal? No. Bueno, en realidad eso no está naturalizado y es a lo que tendemos, a no naturalizarlo, a entender al otro como un distinto y con necesidades diferentes a las nuestras. Esto lo estamos trabajando a diario desde la residencia, con una mirada reflexiva acerca de la atención del parto. Nosotros nos vemos en este momento, siempre se habló de las cosas que se decían, que, bueno, hay dichos por todos conocidos, nosotros la verdad que tratamos de que eso no sea así. De todas maneras la violencia pasa por otro lado, por la desinformación. Es decir, nosotros los que trabajamos en salud, muchas veces creemos que las prestaciones son adecuadas porque nos ajustamos a protocolos y en realidad el paciente se va disconforme porque desde su percepción no ha sido informada, no le han explicado, no ha sido contenida, porque también uno tiene que quedarse en el trabajo de parto al lado de la paciente explicando cuáles son los tiempos de esto y cómo va a ir tratando de tolerar mejor las molestias que van pasando. Se ha comprobado que las pacientes que están contenidas por familiar, por médico, por obstétrica, llegan con mejores resultados perinatales y necesitan poca intervención analgésica o nada. Pero bueno, la verdad que nosotros peleamos mucho contra la mirada reflexiva acerca de la atención en esos momentos tan difíciles para nuestra mujer, digamos, no lo vemos con frecuencia y tratamos de sembrar en nuestros residentes los mejores hábitos. Bien, aquí tengo, me preguntan acerca de lo que sería postergar el pinzamiento del cordón umbilical con beneficio para el bebé. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, eso está comprobado y evidencia científica que eso es así, digamos. Disminuye la posibilidad de anemia neonatal, entonces sí, eso lo hacemos rutinariamente, digamos, esperar la ligadura oportuna del cordón cuando deja de latir y siempre poniéndolo a un nivel un poquito más bajo del sillón de parto, digamos,
en tanto y en cuanto la salud del neonato esté preservada, no haya un sufrimiento fetal o no sea un bebé producto de una mamá RH negativa. Pero si no lo hacemos, porque hay evidencia científica que demuestra que es útil, digamos. Bien, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué opinión le merece desde la cuarentena del aumento de denuncias? Muchos no le entienden. ¿Qué denuncia de qué? Y bueno, le voy a pedir a mi compañera que genere de nuevo la pregunta, porque yo tampoco la entendí. Lo de Y cuarentena, también, vamos, pero lo de la denuncia. ¿Será cuarentena COVID o cuarentena sexual, digamos? tengo otra pregunta que habla acerca de que si el médico establece una fecha de cesárea y los días y a los días los posterga por comodidad del profesional, ¿eso también se puede denunciar? ¿Se considera como violencia? Y bueno, ahí también hay una relación médico-paciente que hay que convenirle, digamos, si mi obstetra me dice, bueno, yo no voy a poder porque estoy, no sé, enfermo, o te va a atender el doctor Sodero porque yo estoy, bueno, hay cosas que hay que contemplarlas, ¿no? La verdad eso no lo podemos definir acá, en realidad uno siempre tiene un respeto hacia el otro, pero uno también es un individuo que tiene situaciones imprevisibles. La verdad que eso no lo podemos definir en este ámbito. No sé vos qué decís, Pinky. No, yo lo que creo es que hay un convenio entre la embarazada y su partero. Volvemos a lo mismo, desgraciadamente yo caigo siempre en lo mismo, de que son modelos de partos por ahí diferentes. Una cesárea programada en un ámbito público no hay mayores inconvenientes. O sea, la señora va con una indicación de cesárea, se la interna, porque el que la va a operar no es el mismo operador que le controló el embarazo. Entonces es como que esta pregunta en particular se refiere a otro modelo de atención que se hace en el sector privado, que no es el sector público. El sector público se maneja de una manera muy independiente, muchas veces atentando contra el mismo parto humanizado, porque el hecho de que alguien la haya controlado y haya puesto una fecha de cesárea para tal momento, la señora en ese momento va a la institución la interna, decide si realmente, o sea, si de alguna manera coinciden con el que indicó la cesárea, se realiza la cesárea por el hecho de que el operador de la cesárea no es el mismo que hizo el control del embarazo, ni es el mismo que indicó la cesárea. Entonces, como que para esa situación en particular no habría ningún inconveniente que el operador inicial, que es el que le controló el embarazo, no esté presente, porque tampoco estaría presente en el momento del nacimiento. Pero ese sí suspende la fecha, sí cambia la fecha. Está bien, pero ella va a la institución y la institución decide. Sí, si es una institución pública, alguien la va a operar, esa es la idea, digamos. Exacto. Si es una institución privada, ella tiene un contrato con el médico con el cual se tiene que comunicar y decidirán por qué y cuál fue la situación que obligó a la postergación. Esos son imprevistos que no podemos nosotros valorar acá. Nosotros muchas veces, de alguna manera, conversamos sobre esto, y particularmente uno de los indicadores de que a lo mejor la cosa no se está haciendo como corresponde, es que esa misma mujer, usuaria del sistema público, si por algún mecanismo consigue un sistema de obra social o prepaga y puede ir a un sector privado, se va a ir al sector privado. Lo que nosotros pretendemos es que el parto que ocurra en la institución sea tan cautivante para las embarazadas en general, que esas mujeres, aún teniendo la cobertura de una cobertura social o prepaga, no decidan cambiar de maternidad, sino que vayan a esa maternidad, a la nuestra, porque realmente eso significa de que le dimos una atención diferencial, respetándola en todas sus necesidades, y que muchas veces eso no es lo que ocurre. Bien, aquí me preguntan acerca de la lactancia. Dice, en cuanto a la lactancia, no se da de igual manera en todos los casos. ¿Eso se informa a las futuras madres? ¿Hay algún tipo de acompañamiento o asistencia a la mujer que luego del parto, eso es tan importante, no se da de manera a la que la señora idealiza? Bueno, la lactancia forma parte del parto respetado y sí, trabajamos mucho sobre eso.
hay un grupo en nuestro hospital de enfermeras que se acercan a las mamás, porque bueno, la lactancia no es un fenómeno como ocurre en la televisión, le digo yo a las mujeres, porque enseguida entran a desesperarse, porque la bajada de la leche no ocurre rápidamente y porque el bebé no succiona adecuadamente, pero sí estimulamos mucho, conversamos con la mamá, nuestras enfermeras van y le explican y se toman su tiempo para hacer el acompañamiento de la lactancia y explicar mucho los beneficios. Cierto es que también hay una cultura del otro lado, también hay diferencias del público y privado, donde en el público muchas veces se estimula más el tema del vínculo y la lactancia que en el privado. En el privado la mayor parte de las veces los pediatras tienen menos paciencia y enseguida salen con una fórmula, digamos, sí, fórmula. Entonces, pero sí, bueno, nosotros lo hablamos mucho y hay un equipo destinado a trabajar con las mamás que han tenido su bebé para tratar de fortalecer la lactancia, que no solamente se trata de un proceso de alimentación, sino el vínculo entre la madre y el niño. Hay algunas cosas que hay que recordar. Una cosita nomás quería acotar, de que los pechos de nuestras mujeres en general, como que no están preparados para la lactancia. Es obligación del que controla el embarazo ir preparando los pezones para que el bebé pueda tener un acceso a la lactancia mucho más natural. Nuestra cultura nos impide que las mujeres anden con los pechos al aire. O sea, y justamente eso es lo que de alguna forma fortifica el pezón para el momento de la lactancia. Además, durante el embarazo hay algunos pezones que no reúnen las condiciones de lactancia y que hace falta prepararlos durante el tiempo del embarazo. O sea, la doctora habla del momento de la lactancia pura y yo estoy hablando del control del embarazo, que es una obligación del operador en ese momento de preparar los pezones para una lactancia satisfactoria. Si después los mecanismos de lactancia se modifican, aparece este grupo de enfermeras que de alguna forma fortifican la idea de dar de mamar a través de un alimento puro como es la leche materna y que tiene todo un tiempo, porque al principio aparece una secreción acuosa que se llama calostro, después aparece una leche intermedia que es mezcla de leche con calostro y después recién aparece la leche madura. Y eso ocurre a veces hasta 10 o 15 días después de producido el nacimiento. Por eso es que es importante esta cosa del embarazo para que la señora tenga un vínculo con el que la controla al punto tal de mejorar las condiciones de lactancia materna que se consiguen con la preparación del pezón. Bien, me habla acerca de cuáles son las ventajas y desventajas de realizar una episiotomía. Bueno, habla más. Sí, en realidad nosotros ya hablamos un poco de eso. La episiotomía lo que hace de alguna forma es ampliar la salida de la vagina y por otro lado endereza el canal del parto, pero no está indicada de manera rutinaria. Lo que nosotros cuestionamos no es beneficios o no de la episiotomía. Lo que decimos es el momento para hacerla y justamente contar de alguna manera la complicidad de la embarazada que sabe que le van a provocar un corte en la vagina, pero que tiene su indicación. Lo que nosotros planteamos puntualmente es que no se haga de manera rutinaria, que no se haga siguiendo un protocolo. Y hoy es una indicación de la episiotomía el ser una primigesta, o sea, tener primer embarazo y primer parto justifica hacer el corte. Lógicamente, ese corte, si beneficia al parto, bienvenido sea. Pero si no tiene ningún beneficio, puede atentar contra fundamentalmente la estructura de la vagina. Entonces nosotros decimos que de manera respetuosa usamos una mecánica como la episiotomía para prevenir lo que más tarde se va a denominar justamente el daño en el piso pelviano. Es decir, mujeres que con el tiempo, por culpa de la episiotomía, desmejoraron su piso pelviano y que yo lo voy a remediar si le hago el corte sistemático a todas. La verdad que eso tiene mucho de discusión y fundamentalmente lo que pedimos con el parto humanizado es que uno lo discuta con la embarazada.
Que uno le diga, si yo te hago la episio de manera sistemática, sin indicación, es una cosa, y si yo te hago la episio porque hace falta, es otra indicación. Son dos cosas diferentes. Lo que necesitamos es que el operador entienda esto de hacer prevalecer sus valores, y sus valores dicen que la evidencia habla de que si uno hace la episio, independiente de la singularidad que significa la embarazada, y sobre todo aquello que se refiere a la no privacidad, por eso que tanto se insiste con el parto humanizado. Eso necesita conversar, eso necesita información, eso necesita puntualmente que la información sea de la mamá y del operador. Si los dos están informados sobre todas estas cuestiones de la mirada de cada uno en particular, a lo mejor los resultados serían diferentes. Bueno, tengo demasiadas preguntas, no las puedo leer a todas, les pido disculpas a mis compañeros. He tratado de ver las preguntas que son casi similares. Aquí hay una de las preguntas como para ir cerrando en cuanto a lo que dice, buenas tardes, teniendo en cuenta que este es un tema que nos concierne a todo el equipo de salud, ¿hay una forma de control o regulación para que se cumpla la ley hacia la gestante, más allá del compromiso profesional que tiene cada uno de informar y asistir a la mujer embarazada? No hay. Hay el compromiso de los equipos de salud en ir mejorando la calidad de atención, pero la verdad, instrumentos que puedan medir esto, no, o que puedan controlar, no lo hay. No, la verdad que eso no. Pasa por la concientización y ustedes van a ver que no es simple esto. Hay toda una cosa cultural, hay todo en la sociedad conservadora, las pacientes con poco acceso al sistema de salud, el nivel educativo es muy complejo, pero desde donde nos toca a nosotros tenemos que empezar a cambiarlo. Ahora, formas de controlar esto, no, la verdad que no hay. Bien, y aquí tengo una pregunta que se repite en varias oportunidades y que la voy a hacer, que dice, ¿cuáles son los pilares con los que se sustenta la psicoprofilaxis? Y si lo que sería, el médico trabaja en conjunto con el psicólogo para acompañar a la mujer en el proceso. En realidad, la psicoprofilaxis es una estrategia que involucra a muchas partes y entre ellas, en el caso particular nuestro debería incluir psicólogo, pero no, en el caso nuestro incluye kinesiólogo. Porque una de las particularidades que tiene la psicoprofilaxis es justamente preparar psicológicamente a la mujer para el parto. Generalmente el parto molesta. Hay toda una cosa cultural que habla de que el parto duele. Y hay mujeres que refieren que el dolor no existe, que el dolor es un mito y que han vivido el parto como una cuestión de molestias, pero de esa manera han pasado no uno, sino varios nacimientos. En la vereda de enfrente es como que están las mujeres que ante la primer contracción sufren y sufren de una manera despiadada. A la psicoprofilaxis, la que se entrega puntualmente, lo que se trata es de explicarle cada una de las molestias que va a tener la embarazada durante el embarazo y sobre todo en el preparto. Enfrente de eso, las kinesiólogas lo que hacen es prepararla justamente para vivir el momento de la contracción y vivir el momento de lo que se llama el pujo, que en definitiva no es otra cosa que la salida del bebé. Es decir, lo que las preparan es de manera respiratoria, lo que hacen es mecanismos de respiración durante la contracción y mecanismos de respiración durante el jadeo. Eso que uno podría plantearlo como que es algo difícil, en realidad los animales en general lo hacen de manera instintiva. Nuestras mujeres necesitan que se les explique cómo respirar y cómo jadear, y eso lo hacen puntualmente las kinesiólogas. A nosotros, a los parteros, lo que nos corresponde es contarles justamente todas las cosas que van a cambiar en ella durante el embarazo y durante el principio o el trabajo de parto. Convengamos que yo le había puesto que es una de las metamorfosis más grandiosas que ocurre en la mujer. El hecho de tener un embarazo es una metamorfosis biológica y psicosocial. Es decir, no es poca cosa. Es una metamorfosis en el sentido de que se cambia tanto el cuerpo de que la mujer nunca jamás
después de haber estado embarazada, vuelve a ser igual aún habiendo terminado su gestación. El cambio que ocurre en ella es tan importante que hace falta que uno lo pueda mirar desde una mirada muy sencilla, como que fue madre, y de una mirada muy compleja, como que fue madre, que parece lo mismo, pero no es igual. ¿Hay alguien? Se fueron todos. Bueno, ¿Los aburrimos un poco? no, súper interesante el intercambio de ideas y el debate que se ha dado en esta horita. Bueno, si bien hay muchas preguntas, de última después se las podemos pasar y que compartir, digamos, a los chicos, como para no redundar en los temas que hemos visto. No sé si ustedes quieren hacer un cierre final, si no, bueno, desde ya les agradecemos por su tiempo, por la distancia, por las cuestiones técnicas que hemos tenido que pasar. Pero bueno, fue un intercambio muy interesante. Yo creo que como profesionales de la salud de las distintas áreas, estos temas de discusión los tenemos que dar más seguidos, porque nos forman no tan solo como profesionales, sino como personas. Así que bueno, desde nuestra organización les agradecemos mucho y sin duda si hay alguna otra posibilidad más adelante de charlar un poco más, está abierta la invitación. Bueno, yo desde mi parte agradezco que nos hayan invitado y celebro este tipo de charlas que podemos tener y los invito a reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre recuperar o trabajar mucho sobre la sensibilidad social. Nosotros trabajamos en una tarea que nos tiene que interpelar hacia una mirada social más profunda, y no solo en lo que tiene que ver con la atención de nuestra mujer en situaciones de embarazo, sino en todas las personas que nosotros tenemos y que recurren a nosotros por situaciones de riesgo, digamos. Entonces yo los invito a trabajar y sensibilizarnos mucho con una mirada profundamente social de lo que nos está pasando y bueno, que mejoremos la práctica médica, fundamentalmente. Cuando digo médica no digo solamente de los médicos, sino de todo el equipo de salud, que podamos trabajar en la interdisciplina. Y yo quería hacer una pequeña, no sé si la palabra es reflexión, pero es una lástima que nosotros tengamos que hablar de la semana del parto respetado. En realidad es una lástima porque el parto respetado debería ser un tema cotidiano, tendría que ser un tema de debate, de discusión permanente, no porque hay una semana del parto respetado, en esta semana en particular hablamos y decimos y nos desdecimos en un montón de cosas, y terminada la semana del parto respetado, el parto vuelve a ser lo mismo. En realidad nosotros lo que quisiéramos es que esto, además de una charla o un debate o una exposición, sirva para que empecemos a cambiar desde abajo para arriba cómo es la historia del parto, pero sobre todo teniendo claro de que hay una señora que tiene sus propias vivencias a la que nosotros como parteros nos vamos a incorporar muchas veces sin que ella tenga participación. Lo que pedimos es que la embarazada participe y sea protagonista de su parto. Si conseguimos eso, en realidad esto de las charlas y todo lo demás ha surtido efecto. Si nuestras embarazadas siguen siendo iguales y los operadores de los partos seguimos siendo iguales, indudablemente que lo de la semana del parto respetado habría que cambiarla por lo del año del parto respetado y dedicarle los 365 días a hablar del parto respetado, porque la verdad que esas situaciones ocurren en casi todas las mujeres. El hecho de parir es hoy por hoy, la maternidad en sí, es un hecho que solamente ocurre en las mujeres. Por eso decía esto del momento más conmovedor que tiene la mujer en su propia historia, que puede ser una, puede ser dos, puede ser 10, no importa, pero es uno de los momentos históricos en el que la mujer demuestra su capacidad de generar vida, que insisto, no es poca cosa. Y lo comparte con nosotros, encima es un privilegio.
Para mí fue re lindo poder compartir porque además de estar atravesando por la materia de materno, que justo tiene que ver con todo esto, también este año me tocó ser tía de todas mis hermanas prácticamente, así que estoy atravesada como profesional y como familiar, y poder hacer esta charla con usted y con mis compañeros fue un gran honor, y gracias, realmente gracias, profe. Bueno, gracias a Jimena, que es la asesora informática, y a Carla, que nos hicieron el aguante hoy para que podamos conectarnos con la informática. Un Sí, abrazo. esto de la cuarentena nos impulsa a tener que tomar este tipo de herramientas virtuales que yo creo que han venido para quedarse, y entonces hay que saber aprovecharlas, porque yo creo que una charla con ustedes que son de la Universidad del Nordeste, acá compartida con la gran mayoría de cordobeses, no hubiera sido posible sin estas herramientas, así que también Muchas está gracias. bueno para celebrar eso. Muchas gracias a todos, Bueno, que tengan buen fin de semana. Adiós, muchas profe. gracias. Chao, chao. Ahí, chicos, en el chat les dejé el link de inscripción para el certificado. Cualquier cosa nos pueden mandar un mensajito para recibirlo. Gracias, nos vemos. Nos vemos.